¿Alguna vez has sentido que, incluso en tus momentos más felices, algo parece estar incompleto? ¿Te has preguntado por qué el sufrimiento parece ser una constante en la vida? ¿Qué harías si te dijera que el primer paso hacia la paz es aceptar esta realidad? La primera noble verdad del budismo, conocida como dukkha, establece que la vida está impregnada de sufrimiento. Aunque a primera vista esta idea puede parecer pesimista, en realidad es una invitación profunda a observar la vida con honestidad y sin máscaras. A continuación, exploraremos qué significa realmente esta enseñanza, cómo se manifiesta en nuestra existencia diaria y cómo puede transformar nuestra perspectiva. ¿Qué es dukkha? La palabra dukkha no se traduce simplemente como sufrimiento. Su significado abarca un espectro más amplio. Se refiere a una insatisfacción intrínseca, una sensación de incomodidad o desequilibrio que surge incluso cuando todo parece estar bien. Esta insatisfacción puede tomar diversas formas: sufrimiento evidente, dolor físico, enfermedades, pérdidas o desastres emocionales, sufrimiento del cambio. Incluso los momentos felices son efímeros. El cambio constante nos desorienta. Sufrimiento existencial, la sensación de que la vida, por su naturaleza, es limitada e imperfecta. Un ejemplo común de dukkha en nuestras vidas es el placer temporal. ¿Alguna vez has deseado un objeto, una experiencia o un logro con todas tus fuerzas, solo para descubrir que, una vez conseguido, la satisfacción desaparece rápidamente? Este ciclo de deseo, logro y vacío ilustra el corazón de dukkha. ¿Por qué la vida está impregnada de sufrimiento? El Buda no planteó esta verdad para desalentarnos, sino para ayudarnos a mirar con claridad las raíces de nuestras insatisfacciones. Según las enseñanzas budistas, estas son algunas de las causas fundamentales. Apego. Nos aferramos a las cosas, las personas y las experiencias, esperando que nos proporcionen felicidad permanente. Sin embargo, todo está sujeto al cambio. Aversiones. Rechazamos lo que no nos gusta o tememos, lo que genera resistencia y frustración. Ignorancia. No entendemos la verdadera naturaleza de la realidad, lo que nos lleva a crear expectativas poco realistas y ciclos de sufrimiento. ¿Cómo reconocer esta verdad en nuestra vida cotidiana? Aceptar la primera noble verdad no significa resignarse al dolor, sino abrir los ojos para ver la vida tal como es. Este reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Aquí te ofrezco algunos ejemplos cotidianos. Relaciones. Esperamos que nuestras parejas, amigos o familiares cumplan todas nuestras expectativas, lo que inevitablemente lleva a decepciones. Trabajo y logros. Nos esforzamos por alcanzar metas, pero una vez logradas, sentimos la necesidad de buscar algo más grande. Envejecimiento y mortalidad. Aunque intentemos ignorarlo, el tiempo afecta a nuestro cuerpo, nuestras capacidades y nuestras conexiones. Practicar la atención plena, mindfulness, puede ayudarnos a identificar estos momentos de insatisfacción sin reaccionar automáticamente a ellos. Es un proceso de observar, comprender y soltar. ¿Por qué esta enseñanza es liberadora?
A primera vista, la primera noble verdad puede parecer sombría. Sin embargo, su propósito no es deprimirnos, sino prepararnos para el camino hacia la liberación. Al comprender que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, podemos reducir expectativas irreales. Dejar de esperar que la vida sea perfecta nos permite disfrutar lo que tenemos sin obsesionarnos con lo que falta. Cultivar la compasión, reconocer el sufrimiento en nosotros mismos, nos ayuda a conectar más profundamente con los demás. Empezar a soltar, al darnos cuenta de que el apego es una fuente de sufrimiento, podemos trabajar en liberarnos de él. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? La aceptación de dukkha no se trata solo de una idea intelectual, es una práctica que puede integrarse en la vida diaria. Aquí hay algunos pasos prácticos. Reflexiona sobre tus deseos y apegos. Pregúntate si las cosas que buscas realmente te ofrecen felicidad duradera. Practica la gratitud. Valora los momentos de paz y alegría sin aferrarte a ellos. Abraza el cambio. Intenta ver el cambio como una parte natural de la vida en lugar de resistirte a él. Medita. La meditación te ayuda a observar tus pensamientos y emociones sin quedarte atrapado en ellos. Conclusión. La primera noble verdad no es un mensaje de desesperación, sino de despertar. Nos invita a mirar con valentía la naturaleza de nuestra existencia y a dar el primer paso hacia una vida más consciente y liberada. ¿Qué pasaría si empezaras a aceptar, en lugar de resistirte, el sufrimiento inevitable de la vida? Podrías descubrir que, detrás de esa aceptación, se encuentra la semilla de una paz profunda. La verdadera pregunta no es si hay sufrimiento en la vida, sino qué estás dispuesto a hacer con ese conocimiento. ¿Te atreves a verlo como una oportunidad para crecer y transformar tu percepción del mundo? ¿Por qué sufrimos? La raíz del sufrimiento, según la segunda noble verdad del budismo, el enigma del sufrimiento humano. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado descifrar el misterio del sufrimiento. ¿Es una condición inevitable de la vida? ¿O hay una razón subyacente que lo origina? Las grandes tradiciones filosóficas y religiosas han intentado responder a estas preguntas de diversas maneras. El budismo ofrece una respuesta clara y estructurada a esta cuestión a través de las 4 nobles verdades enseñadas por el Buda Siddhartha Gautama hace más de 2500 años. Estas verdades son la verdad del sufrimiento, dukkha. La existencia está marcada por la insatisfacción y el dolor. La verdad del origen del sufrimiento, samudaya. El sufrimiento tiene una causa. La verdad de la cesación del sufrimiento, nirodha. Es posible extinguir el sufrimiento. La verdad del camino, magga. Existe un camino para lograr la liberación del sufrimiento. En este texto nos enfocaremos en la segunda noble verdad, que explica la causa del sufrimiento y cómo surge en la vida cotidiana. ¿Qué es el sufrimiento según el budismo? La definición de dukkha. La palabra pali dukkha a menudo se traduce como sufrimiento, pero tiene un significado más amplio. No solo se refiere al dolor físico o emocional, sino también a una sensación persistente de insatisfacción, incluso cuando aparentemente todo va bien en la vida. Dukkha puede dividirse en 3 niveles. Dukkha dukkha, sufrimiento evidente como enfermedad, envejecimiento, muerte o pérdida. Viparinama dukkha, sufrimiento causado por el cambio. Incluso las cosas agradables se desvanecen con el tiempo. Sankhara dukkha,
sufrimiento existencial, ligado al hecho de que toda la experiencia está condicionada y nunca completamente satisfactoria. La naturaleza insatisfactoria de la existencia. Todos experimentamos placer y felicidad, pero incluso en esos momentos siempre hay un trasfondo de insatisfacción. Esta insatisfacción surge de nuestra tendencia a aferrarnos a las cosas y querer que sean permanentes. Ejemplos: ganamos dinero, pero nos preocupamos por perderlo. Nos enamoramos, pero tememos que la relación termine. Logramos una meta, pero pronto queremos otra cosa. Esta es la naturaleza ilusoria del placer condicionado. Nunca dura para siempre. La segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento tiene una causa específica: el deseo y el apego. En Pali esto se llama tanja, sed, y en sánscrito trishna, ansia. Tipos de deseo que generan sufrimiento. El budismo identifica 3 formas principales de deseo que nos atrapan en el ciclo del sufrimiento. Kama tanja, deseo sensorial, la búsqueda de placer a través de los sentidos. Ejemplo: querer más comida, mejores experiencias, más entretenimiento. Bhavatanga, deseo de ser o existir, el deseo de identidad, éxito, reconocimiento o inmortalidad. Ejemplo: querer fama, poder o prolongar la vida a toda costa. Vibhavatanga, deseo de no existencia, el deseo de evitar el sufrimiento escapando de la realidad. Ejemplo: abusar de sustancias, evadir problemas o desear la muerte como escape. ¿Cómo el deseo genera sufrimiento? El problema no es el deseo en sí, sino nuestro apego a él. Cuando queremos algo y no lo conseguimos, sufrimos. Cuando conseguimos lo que queremos, tememos perderlo. Cuando nos apegamos a una idea de cómo deberían ser las cosas, nos frustramos cuando la realidad es diferente. Este ciclo se repite sin cesar y nos mantiene atrapados en la insatisfacción. Ejemplos de la segunda noble verdad en la vida cotidiana. En las relaciones. Nos enamoramos y sentimos felicidad, pero pronto surgen los celos, la inseguridad y el miedo a perder a la otra persona. Nos aferramos a una relación, incluso si ya no es saludable, porque tememos la soledad. En el éxito y el estatus. Queremos reconocimiento y validación. Cuando no la obtenemos, sufrimos. Incluso cuando logramos éxito, siempre buscamos más, sin sentirnos plenamente satisfechos. En la vida cotidiana. Planeamos unas vacaciones, pero cuando llegan, no son tan perfectas como imaginábamos. Compramos un objeto deseado, pero pronto perdemos el interés y queremos algo más. Estos ejemplos muestran cómo nuestra tendencia a aferrarnos a las expectativas genera insatisfacción. ¿Cómo liberarnos del sufrimiento? Si el deseo es la causa del sufrimiento, la solución es comprenderlo y transformarlo. Aceptar la impermanencia. Nada es permanente. Aceptarlo nos ayuda a soltar el apego y vivir con mayor paz. Practicar la gratitud y la presencia. En lugar de desear más, podemos aprender a apreciar lo que ya tenemos. Meditar sobre el deseo. Observar nuestras ansias sin dejarnos dominar por ellas. Seguir el noble camino octuple. El Buda enseñó un camino para liberarnos del sufrimiento, basado en ética, sabiduría y meditación. Conclusión: la clave para una vida sin sufrimiento. La segunda noble verdad nos muestra que el sufrimiento no es inevitable, sino que tiene una causa. Si comprendemos el deseo y aprendemos a soltar el apego, podemos encontrar verdadera paz y libertad. No se trata de eliminar todos los deseos, sino de desarrollar una relación sabia con ellos. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo conseguir lo que quiero para ser feliz?, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo soltar el apego y aceptar la vida tal como es? Esa es la clave de la libertad según el budismo.
¿Es posible liberarnos del sufrimiento? La enseñanza de la tercera noble verdad. El anhelo de liberación. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la felicidad. Sin embargo, la vida está llena de dificultades, pérdidas e insatisfacciones. Si el sufrimiento es una realidad, como nos enseña la primera noble verdad, y tiene una causa específica, como revela la segunda noble verdad, entonces surge una pregunta fundamental. ¿Es posible poner fin al sufrimiento? El Buda respondió con un rotundo sí. Esto nos lleva a la tercera noble verdad, que se conoce en Pali como Nirodha, la cesación del sufrimiento. En este texto exploraremos en profundidad qué significa esta enseñanza, cómo se experimenta en la vida y qué herramientas nos proporciona el budismo para alcanzarla. ¿Qué significa el fin del sufrimiento? La palabra Nirodha significa cesación, detención o extinción. Se refiere al estado en el que el sufrimiento desaparece porque su causa ha sido erradicada. En términos sencillos, esto significa que cuando eliminamos el apego y el deseo, tanja, el sufrimiento desaparece. No se trata de aniquilar todos los deseos de manera forzada, sino de transformar nuestra relación con ellos. Nirvana, la suprema liberación. El estado supremo de Nirodha es el Nirvana, la completa liberación del sufrimiento. El Nirvana no es un lugar ni una dimensión celestial, sino una experiencia de paz absoluta que surge cuando la mente deja de aferrarse. El Buda describió el Nirvana como la extinción del deseo, el odio y la ignorancia, un estado de dicha más allá de lo condicionado, el fin del ciclo de renacimientos, samsara. El Nirvana no es aniquilación, sino la disolución de la ilusión del yo y del sufrimiento. ¿Cómo se experimenta la cesación del sufrimiento? Para comprender cómo es la cesación del sufrimiento, podemos compararlo con experiencias cotidianas. Cuando dejamos ir una preocupación, a veces sufrimos por un problema, pero cuando encontramos una solución o aceptamos la situación, sentimos un alivio inmediato. Cuando soltamos un resentimiento, aferrarnos a la ira nos causa dolor, pero cuando perdonamos, sentimos una gran liberación. Cuando disfrutamos el presente sin ansiedad. Si logramos estar plenamente presentes, sin deseos compulsivos, sentimos una paz natural. Estos pequeños momentos reflejan lo que el budismo llama Nirodha temporal. Sin embargo, el objetivo es alcanzar un estado duradero de paz. Obstáculos para alcanzar la cesación del sufrimiento. Si el sufrimiento puede terminar, ¿por qué seguimos atrapados en él? La ignorancia, avijja. El Buda enseñó que el principal obstáculo para la liberación es la ignorancia. No es simplemente falta de información, sino una profunda confusión sobre la realidad. Creemos que lo impermanente es permanente. Lo insatisfactorio nos dará felicidad. Lo que no es yo es un yo sólido e independiente. El apego, upadana. Incluso cuando entendemos que el deseo causa sufrimiento, seguimos aferrándonos porque nos identificamos con nuestros pensamientos y emociones. Creemos que sin nuestros deseos no seríamos felices. Nos da miedo soltar nuestra identidad construida. Para alcanzar la cesación del sufrimiento, es esencial ver con claridad y soltar gradualmente el apego. Métodos para alcanzar la cesación del sufrimiento. El noble camino octuple. El Buda
enseñó que la cesación del sufrimiento no ocurre por azar. Hay un camino claro que conduce a ella, el noble camino octuple. Este camino tiene 3 pilares principales: sabiduría, paña; visión correcta, intención correcta; ética, sila; habla correcta, acción correcta; medio de vida correcto; meditación, samadhi; esfuerzo correcto; atención plena correcta; concentración correcta. Cada uno de estos aspectos nos ayuda a liberarnos del apego y alcanzar la paz interior. Meditación y mindfulness. La meditación es una herramienta fundamental para experimentar la cesación del sufrimiento. Vipassana. Ayuda a ver la naturaleza del deseo y el apego. Samatha. Cultiva la calma mental para liberarnos de pensamientos perturbadores. Metta. Amor bondadoso. Disuelve el odio y el resentimiento. El desapego en la vida cotidiana. No necesitamos ser monjes para practicar la cesación del sufrimiento. Podemos aplicarlo en nuestro día a día. Aceptar la impermanencia. Disfrutar sin apegarse. Practicar la gratitud. Valorar lo que tenemos sin ansiar más. Soltar la necesidad de control. Dejar fluir la vida sin resistencia. Estos pequeños cambios nos acercan a la verdadera liberación. Ejemplos de la tercera noble verdad en la vida diaria. Enfrentando la pérdida con sabiduría. Cuando perdemos a un ser querido, el sufrimiento surge del apego. Si comprendemos la impermanencia y soltamos el miedo a la muerte, encontramos paz. Soltando la ira y el rencor, guardar resentimiento nos daña. Cuando perdonamos, experimentamos una cesación inmediata del sufrimiento. Viviendo en el presente, cuando dejamos de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, experimentamos la libertad aquí y ahora, más allá del sufrimiento, la verdadera felicidad, la paz que no depende de nada externo. El nirvana no es un estado de placer intenso, sino una paz absoluta que no depende de las circunstancias. Más allá del yo, el sufrimiento surge porque creemos en un yo separado. Cuando nos damos cuenta de que todo está interconectado, desaparece la lucha interna. Conclusión. La promesa de la tercera noble verdad. El Buda nos dejó una enseñanza revolucionaria. El sufrimiento no es inevitable, puede terminar. No se trata de escapar de la vida, sino de vivirla con una mente libre de apego. Cuando desaparece el deseo, desaparece el sufrimiento. Como una llama que se apaga, la mente queda en paz. La verdadera felicidad surge cuando dejamos de buscarla en el exterior y encontramos la paz en el presente. ¿Cómo podemos liberarnos del sufrimiento? La enseñanza de la cuarta noble verdad, la búsqueda de la liberación. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas para acabar con el sufrimiento. En las enseñanzas del Buda, encontramos una respuesta clara y práctica a esta cuestión fundamental. Primera noble verdad, el sufrimiento existe, dukkha. Segunda noble verdad, el sufrimiento tiene una causa, el deseo y el apego, tanha. Tercera noble verdad, es posible cesar el sufrimiento, nirodha. Cuarta noble verdad, existe un camino para alcanzar la cesación del sufrimiento. Este camino es conocido como el noble camino octuple, Ariya Atangika Magga. En este texto exploraremos su significado, cómo aplicarlo en la vida diaria y cómo nos conduce a la liberación. ¿Qué es el noble camino octuple? La cuarta noble verdad nos dice que el sufrimiento no desaparece por sí solo, sino que requiere un esfuerzo consciente y disciplinado. El Buda enseñó que hay 8 prácticas esenciales que nos llevan a la liberación. Estas 8 prácticas se dividen en 3 categorías:
sabiduría, pañña, comprender la realidad. Visión correcta, sammaditi, comprender las 4 nobles verdades, ver la realidad tal como es, sin ilusiones. Intención correcta, sama sankapa, cultivar pensamientos de renuncia, amor y no violencia. Abandonar la avidez, el odio y la crueldad. Conducta ética, sila. Vivir con integridad. Habla correcta, samavaka. Evitar la mentira, el discurso dañino y el chisme. Practicar la comunicación compasiva y veraz. Acción correcta, samakamanta. No dañar a otros, no matar, no robar, no conducta sexual dañina. Actuar con bondad y respeto hacia todos los seres. Medios de vida correctos, sama ajiva. Ganarse la vida de manera ética, sin explotar ni perjudicar a otros. Evitar trabajos que causen sufrimiento, tráfico de armas, drogas, etc. Disciplina mental, samadhi, transformar la mente. Esfuerzo correcto, sama vayama, evitar pensamientos negativos y cultivar estados mentales positivos. Mantener la disciplina interna para avanzar en el camino. Atención plena correcta, sama sati, desarrollar plena conciencia del cuerpo, emociones y pensamientos. Vivir en el presente sin apego ni aversión. Concentración correcta, sama samadhi. Desarrollar estados profundos de meditación, chanas. Cultivar la calma y la estabilidad mental. Este óctuple sendero es un proceso gradual que nos permite transformar nuestra vida y alcanzar la paz interior. ¿Cómo aplicar el noble camino óctuple en la vida cotidiana? Sabiduría en la vida diaria. Visión correcta. Reflexionar sobre la impermanencia y la interdependencia. Intención correcta. Cultivar el desapego y la compasión en nuestras decisiones. Ejemplo. En lugar de reaccionar con ira ante un problema, podemos detenernos y ver la situación con una perspectiva más amplia. Ética en la vida cotidiana. Habla correcta. Evitar las críticas destructivas y hablar con amabilidad. Acción correcta. Ser honestos y respetuosos en nuestras relaciones. Medios de vida correctos. Elegir trabajos que contribuyan al bienestar de los demás. Ejemplo. Un empresario puede aplicar el medio de vida correcto al asegurarse de que su negocio respete el medio ambiente y trate bien a sus empleados. Disciplina mental en el día a día. Esfuerzo correcto. Sustituir pensamientos negativos por positivos. Atención plena correcta. Vivir cada momento con plena conciencia. Concentración correcta. Practicar la meditación para estabilizar la mente. Ejemplo. En lugar de preocuparnos por el futuro, podemos centrarnos en nuestra respiración y en el momento presente. Beneficios del noble camino óctuple. Paz interior y claridad mental. Al seguir este camino, nuestra mente se vuelve más estable y menos reactiva. Relaciones más armoniosas. La práctica de la ética y la compasión mejora nuestras interacciones con los demás. Reducción del estrés y la ansiedad. La atención plena nos ayuda a liberarnos de preocupaciones innecesarias. Desafíos en la práctica del noble camino óctuple. Aunque este sendero es claro, no siempre es fácil seguirlo.